Bienvenidos a Movimiento Conciencia, un podcast donde hablaremos la importancia del movimiento como tu mejor medicina. Conocerás la importancia, los beneficios, el impacto del movimiento y cómo este repercute en tu calidad de vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Movimiento Conciencia. Yo soy Magali García y como siempre me acompaña Sabrina Saldo. ¿Cómo estás, Sabri? Bien, este episodio va a estar bastante informativo. Creo que va a estar muy bueno. No tanto para fisioterapeutas, porque ya lo deben de saber. Más bien es pues para personas que son deportistas, que tienden a sufrir lesiones o que no saben cómo tratar una lesión. Para los pacientes que tanto nos preguntan. Sí, y también creo que va a ser un episodio que va a romper con ideas antiguas, que va a romper con hábitos antiguos. Creencias. Exacto. Pues justamente vamos a platicar de qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una lesión aguda. Inmediatamente en cuanto se lesionan, están jugando, están haciendo alguna actividad, se esguinzan el tobillo, tienen alguna lesión de este tipo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué tenemos que evitar? Y sobre todo, hablar el por qué tenemos que hacer o no hacer ciertas cosas. Uh-huh. Así es. Y bueno, o sea, por lesión aguda se ha entendido esguinces, desgarres, contusiones, ¿qué más? Y bueno, o sea, cabe mencionar que vamos a tocar protocolos que se hacen para actuar en este tipo de lesiones, pero no sustituye que si es una lesión grave tengas que ir al hospital o que tengas que visitar un médico. O sea, son protocolos que se hacen en ese momento inmediatamente. Y en lesiones de leve a moderada. Ya cuando es grave, pues obviamente no va a aplicar nada de esto que estamos diciendo. Ahí es acudir a un médico, acudir a un hospital, estudios y definir qué lesión es la que tienes, ¿no? Sí, bueno, tal vez en otro episodio podemos platicar el cómo identificar si lo que tienes es un esguince o una fractura o una luxación, una lesión que lleva más gravedad y que tiene que ir a urgencias para que la examinen. Pero justamente vamos a platicar de eso. A mí me llegan muchos mensajes como de Magali, me acabo de doblar el tobillo, ya se me hizo una bola y me duele mucho, ¿qué hago? Y hemos visto muchísimas veces, ahorita vamos a platicar de esos protocolos, porque como lo dice Sabrina, vamos a platicar esos protocolos, pero no es, o sea, no es como que digas, ya hice el protocolo tal y ya no voy a ir a fisioterapia. Eso Exacto. Es como los momentos iniciales. Después de eso, ahora sí viene la parte fisioterapéutica. Claro. No, y también, bueno, estaría padre comenzar con las cosas que los pacientes nos dicen que hacen cuando les pasa algo, ¿no? No sé, vamos a poner la lesión más común que es el esguince. El esguince de tobillo. Que llegan y, no sé, ¿qué es lo más chistoso que te ha llegado un paciente que dice, hice esto cuando me pasó esto? En cuanto pasó, hielo, ese es el básico, y muchas veces también que meten el pie en agua con sal. Ese es como el... Ajá. O que llegan de que súper vendados con férulas. Sí, claro. Y no sé si te ha pasado que también usan como... Los sprays, Los sprays o cremas que súper calientan y que hasta les llegan a quemar. Ajá. Son como que cosas típicas que uno hace cuando se lesiona, ¿no? Hielo, las cremas o sprays y... ¿Qué otra cosa dijiste? El agua con sal. El agua con sal también lo hace muchísimo. Y Pero que son creencias porque alguien les dijo que metiendo el pie en agua con sal, eso les va a ayudar. Sí, 100%. Pero bueno, Platícanos de los protocolos, o sea, vámonos desde atrás hasta lo actual, ¿va? Sí. Pues justamente, o sea, hace muchísimos años, creo que estábamos diciendo que... Como en el 98, 90 y tantos. Cuando yo nací. Ajá. En el año que yo nací. No, yo creo que es mucho más antiguo. Sí, obvio. O sea, yo creo que estábamos revisando como bibliografía y aparecía que los protocolos que vamos a hablar ahorita fueron como en el 98, pero yo creo que desde hace años ya estaba el hielo, así. Sí, definitivo. Básico. Pero bueno, el primer protocolo que hubo así de ley era el ICE, que es hielo, compresión y elevación. O sea, tú te lesionabas y eso era inmediatamente lo que hacían. Te ponían hielo, te ponían una venda de compresión y levanta la patita o la mano y ya. Era todo lo que se hacía. ¿Quieres decir el otro o yo voy diciendo todos? Bueno, ya después fue el RICE, que es prácticamente lo mismo. Lo único que ingresaron fue la R, que es la parte de reposo. Ajá. A ver si los podemos poner aquí abajo para que vayan. O sea, porque estos protocolos van con una... ¿Se llama mnemotecnia? Ajá. O sea, que es como por letras. Por ejemplo, el ICE es Ice, Compression, Elevation, que es hielo, compresión y elevación. Luego el RICE, que se le agrega el REST, que es el reposo. Y luego de ese
evoluciona al Price, Ajá. que es lo mismo, reposo, hielo, compresión, elevación, pero se agrega la P, que es la protección. O sea, ahí ya era de que, no sé, a lo mejor la venda o la férula o algo, ¿no? Después evoluciona al Police. P-O-L-I-C-E. Sí. Que bueno, este está interesante porque ya quitan la parte del reposo. O sea, ya este método, y ese no tiene tantos años que... En el 2000... Como, pues antes 2012, del 19, ajá. Como 2012. Este era el que más, o sea, el que ya dijo, ok, vamos a tener un protocolo donde ya sea un método más activo, porque los otros eran puro método, o sea, pura cosa pasiva, de que me pongo hielo, me pongo la venda y me acuesto y elevo y reposo y ya. Y aquí ya agregaron el término carga, que la carga pues ya implica movimiento, ya implica un método más activo, ¿no? Una carga óptima. Ajá, una carga óptima. Presentando. Que sigue siendo la protección, la carga óptima, la hielo, compresión y elevación. O sea, sigue siendo el hielo parte de ese... Como el protocolo. Ajá, de ese protocolo. Y ya hasta, creo, dices tú, fue 2019. Creo que fue en el 2019, cuando ya agregaron, o sea, bueno, aquí es importante recalcar porque estos protocolos anteriormente eran únicamente en lesiones en cuanto pasaban, o sea, muy agudas. Los primeros 3 días nada más, que es cuando se da la fase, bueno, el tiempo de la fase inflamatoria, o sea, la principal, ¿no? Pero justamente hicieron este nuevo protocolo en el 2019, que es el Peace and Love, en donde ya pusieron parte de ejercicio, o sea que ya no nada más es la parte de inicial lo que ya conocemos, sino que ya agregaron otros como variantes. Conceptos. Ajá, conceptos, porque también se dieron cuenta que no nada más era importante los primeros 3 días, sino que era importante meterle la parte del ejercicio, meter la parte de la carga óptima, pero también a nivel psicológico, o sea, cómo el paciente... cuando presentaba una lesión de este tipo, pues cómo influía tanto su estado de ánimo, o sea, para bien o para mal, claro. Esto influía muchísimo, entonces como que fue un protocolo mucho más global para la evolución correcta de un paciente. Sí, mucho más global y también más integral a todo lo que influye una lesión, o sea, es integral y esa parte... O sea, lo que pretende es hacerlo más natural, ¿no? Claro. O sea, ahorita lo vamos a explicar por qué, pero justamente es un protocolo que deja ser a la lesión. O sea, no es quitarla por quitarla, exacto. No es evitarla por evitarla, es dejarla ser y entender cada fase y entender en qué momento hay que hacer cada cosa, ¿no? Y eso que dices, Abri, es súper importante porque hay que dejar ser una lesión. O sea, una lesión tiene su proceso fisiológico de reparación y no hay que hacer nada por evitarlo. Ahorita lo vamos a hablar más adelante de cada punto, pero si te lesionas y tenías un partido 2 días después, pues ten en cuenta que tu tobillo, así te pongas el hielo y te pongas 1000 cosas, lo metas en agua con sal, hagas lo que hagas, tu tobillo va a seguir lastimado porque es el proceso fisiológico y el tiempo que tu cuerpo va a tardar en recuperar esa lesión. Y justamente en este protocolo lo padre es que ya quitaron la parte del reposo porque ya se sabe que volvemos al tema que hemos hablado otros episodios. Antes ibas por un esguince con un médico y te ponía una férula durante 2 o 3 semanas y te decía que reposo absoluto. Y eso ya vimos que es súper contraindicado. O sea, el reposo no es opción en un esguince, por ejemplo, en este momento que hablamos de esguinces de tobillo. El reposo no va a ser la solución. O sea, más bien hay que dosificar esa carga, que lo vamos a platicar más o menos cómo hacerlo. Pero ya lo que queremos hacer con este episodio es que también más gente conozca y que no se dejen llevar por, a lo mejor, no que no vayan a los médicos, porque a veces es como lo primero que tienes al médico de cabecera, pero que si un médico te dice, tienes un esguince de primero o de segundo grado, bota por 3 semanas y nada de actividad, que huyas de ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque eso vamos a platicar qué consecuencias tiene en tu cuerpo. Así es. Creo que es importante mencionar que vamos a platicar sobre un protocolo del cual se lleva cuando tienes una lesión. Sin embargo, tampoco es algo que tenga que ser así porque forzoso. Si no se te van a tener que cortar el pie. O sea, no. Es un protocolo que nos va a ayudar a llevar un proceso bien de la lesión y sobre todo, como tú lo dices y creo que es lo más padre de todo, a mí me gusta mucho porque no sé si te ha pasado que hay fisios que lo critican y que dicen, no, ese protocolo no, y que no sé qué. A mí en lo personal me gusta mucho porque justamente es un método o un protocolo que te dice, actívate. Es muy amigable, aparte. Ajá, y cero es de que
como dices tú, de que reposa, porque ni siquiera necesitas reposo absoluto para este tipo de lesiones, y al contrario, te motiva a llevar paso a paso tu lesión y entenderla a la perfección, ¿no? Y es que si nos metemos a la parte, cuando tú le dices a un deportista que tiene que dejar de hacer su actividad por una lesión, lo que haces en él emocionalmente también está muy fuerte y es cosa que muchos profesionales no lo toman en cuenta. Es como de, no puedes hacerlo y ni modo. Ajá. Acá es como fisioterapeutas deportivos, buscamos la manera o ver cómo podemos hacer sentir al paciente cómodo con el proceso de lesión que está pasando sin que lo vea como algo tormentoso. Y también otra cosa, esos protocolos existen y dice como vamos a hacer tal cosa, pero también cada paciente es único y diferente y muchas cosas puede ser que no le caigan bien o que no las pueda hacer. Pasa mucho después de las lesiones, la kinesiofobia. O sea, el paciente volver a caminar, me da mucha, o sea, me encanta a mí trabajar, por ejemplo, con pie, porque dicen, es que no manches, ¿cómo tengo que volver a aprender a caminar? Sí. Y es como literal, o sea, volvemos a empezar. Entonces, como que quitar ese miedo también a la carga, quitarles ese miedo o darles esa seguridad también es un trabajo importante. Y entonces, si la bibliografía te dice, a los 3 días ya tienes que hacer carga, pero tu paciente no lo puede hacer todavía, pues también que vayas un poquito más light con ese proceso de tu paciente y tampoco se lo quieras inculcar porque el protocolo así lo dice, ¿me explicó? Y luego está la parte contraria, ¿no? Ajá. O sea, que también le dices, ok, a ver, ya pasaste tus 3 días difíciles, ok, tenemos que llevar otros días donde tengamos que adaptar la carga, les vale, y al 5.º día ya están pisando, jugando. Ya están jugando, ya están haciendo todo. Sí. Y a la larga, o sea, que es algo que yo les explico a mis pacientes, o sea, tienes que, como tú lo dijiste, o sea, una lesión tiene un tiempo fisiológico que debes de dejar ser, o sea, no hay forma en la que tú digas que va a sanar más temprano o que, o sea, por más que un fisio les diga que los toquecitos, que esto, que va a acelerar el proceso de recuperación, no es cierto. Porque es más, el ultrasonido, uno de los efectos fisiológicos que se decía que tenía era que aceleraba el proceso de mecánico, de recuperación, y no es cierto. No hay nada que acelere el proceso de recuperación. Entonces hay que dejarlo ser, hay que dejar vivir a la lesión, y una de las letras de este protocolo es educar al paciente para que entienda esto, pero bueno, ahorita lo tocamos más a fondo esa letrita. Sí, bueno, y también ahorita al final del episodio vamos a resolver esas dudas que nos llegan más como una terapia de que entonces, ¿qué hago en cuanto me lesiono? O después de, o sea, vamos a platicar como duditas que nos llegan. Pero bueno, entrando ya en materia de lo que es el método Peace and Love, si nos vamos como pues, de una por una, o sea, podemos hablar. La primera parte es la parte de la protección. Bueno, espérame, déjame yo decir algo, porque vi una imagen que la amé. O sea, ya sé que va a estar bien cursi, bien niña, pero está padre porque dicen, o sea, el método Peace and Love se divide por etapas, ¿no? O sea, la etapa de Peace son los primeros 3 días. Y me encantó porque decía que que ese proceso de 3 días tienes que llevarla con mucha paz. O sea, que en tu ser tiene que haber mucha paz, mucha tranquilidad, para que esos 3 días pasen en paz. ¿Sí? Y luego el love, que es la otra etapa, que ya es cuando le tienes que dar amor a tu cuerpo. O sea, a través de la carga, a través de las letras que van implicadas. Pero está padre. La primera etapa son los primeros 3 días, 72 horas, donde tienes que tener paz. Y el love, cuando le tienes que meter amor, dedicación y todo sí, eso está bien padre, o sea, no por nada existen estas mnemotecnias, ¿no? O sea, yo lo creo que por algo también son. Y a lo mejor es por eso yo apenas lo leí. No, bueno, y es que también, a ver, aquí hay que hacer este paréntesis porque es bien importante sí ser muy pacientes con nuestro cuerpo, ser muy pacientes con nuestros procesos, porque, o sea, a veces tu cuerpo te está dando todo, o sea, vienes de una competencia, vienes de entrenar súper pesado, tu cuerpo te está dando todo para que tú lo hagas. Y entonces ocurre una lesión que a veces también yo siento que a veces tu cuerpo te obliga a parar. O sea, yo sí creo que a veces ya lo llevas tan a tope que tu cuerpo ya es como basta, ¿sabes? Y pueden ocurrir lesiones. Pero bueno, o sea, yo creo que tenemos que ser unas personas como muy cuidadosas en primera de cómo nos hablamos, porque a veces te lastimas y es como de chingao, ya me lastimé y el torneo y tengo la final y no sé qué, cuando no manches así, esa parte también psicológica que estás entrando así como en tu cuerpo está cañón, influye muchísimo. Entonces, el ser pacientes, ser amorosos y ser comprensivos, ¿sí se dice así? Comprensivos. Presión.
Bueno, ok, esa parte de ser amables, pacientes y comprensivos con nuestro cuerpo es también muy importante en un proceso de lesión. Entonces sé paciente y tu cuerpo, si tú lo tratas adecuadamente, pues va a seguir dando por ti el 100%, pero cuídalo y trátalo adecuadamente. Siempre es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, tu cuerpo es tu templo y lo tienes que cuidar literalmente como un templo. Sí, y creo que también, o sea, que este sería otro tema de otro episodio de los riesgos de lesión. Es eso, es a veces no escuchar a tu cuerpo. Por no escuchar a tu cuerpo, puedes provocar una lesión. O sea, el hecho de tener sobrecarga, el hecho de no tener descansos, etcétera, es un riesgo de lesión. Sí, bueno, claro, y también hablando ahorita, por ejemplo, propiamente de esguinces, a veces tu cuerpo puede estar también tan bien adaptado que eso no influye, o sea, como que los mismos factores externos o intrínsecos, ¿no? O sea, que, por ejemplo, tú estás súper bien adaptado, pero ese día vas corriendo y pisaste un hoyo y ya ahí valió. O sea, también es diferente. Pero sí, justamente eso, o sea, como que tratar de escuchar siempre a nuestro cuerpo para que cuando sea momento de parar, pues sepamos parar de manera correcta y no hasta que la lesión nos haga parar. Exacto. Pero bueno, ahora sí, después de tanto amor. Ya sé. Y tanta paz y amor. Y tanta compresión. Y tanta comprensión. Ay, qué difícil palabra. La voy a escribir comprensión. No sé. La voy a escribir 10 veces. Es que dijimos mucha compresión. Ajá, exacto. La traes aquí. Sí, ya. Fuera palabra. No, sí. O sea, para el ratito. Ah, sí. Bueno, y vamos ahora hacia la parte de la protección. Pues este punto es básicamente cuidar la zona lastimada de que no se lastime más. ¿Y cómo se va a hacer esto? Por ejemplo, volvemos al mismo tema. O sea, puede ser un tobillo, puede ser una mano, lo que sea. ¿Qué vamos a cuidar? Pues de que no te vayas a golpear el pie, que no vayas a lastimarte más esa u otra estructura que esté adyacente a la zona de lesión. Entonces es meramente proteger esa zona y es, como dijo Sabrina, esas son las primeras 72 horas. 72 horas porque te vamos a hablar de cómo es el proceso de inflamación, pero estas primeras 3 horas son, yo creo que claves para que tu recuperación sea buena y que no tengas complicaciones en un futuro. Justo, creo que eso nos faltó explicarlo, o sea, las 72 horas son vitales, sobre todo para definir qué grado de lesión tienes, ¿no? Exacto. O sea, con el segundo 2 que te pasó después del deporte, no vamos a saber qué tipo de lesión tienes, qué grado de lesión tienes, entonces esas 72 horas pues nos permiten saber qué tipo y qué grado de lesiones, ¿no? Justo, y creo que pasa muchísimo a mí, por ejemplo, pasa en terapia que me mandan un mensaje de que, oye, me acaba de pasar esto jugando fútbol, ¿puedo ir a que me revises? Y yo les digo, espérate poquito. Y me dicen así como, es que ¿qué hago? ¿Me pongo hielo? Y yo, no, a ver, tranquilo. O sea, mantén la calma. O sea, peace. Exacto. Le digo, espera, tranquilo. Le digo, porque en primera, si tú llegas exactamente después de la lesión, no te vamos a poder revisar porque vas a traer mucho dolor y ni siquiera vamos a poder hacer como pruebas o palpar o algo así. Y además que hay lesiones que tardan a veces más días en sacar el hematoma o el moretón. A veces tardan un poquito más, depende del grado de lesión. Entonces, si nosotros atendemos inmediatamente en cuanto pasa, pues puede que se nos pase algo más adelante. Y me pasó en una ocasión con un paciente. Lo iba a ver, creo que por algo de espalda, y ese día llegó y me dice, ¿qué crees? Me acabo de esguinzar el tobillo antes de llegar aquí. ¿Me lo puedes revisar? Y yo de que, pues bueno, y lo empecé a revisar, pero dije, le dolía mucho justamente lo que te digo, lo que no se debe de hacer, y le expliqué, es que mira, no te puedo hacer esto por tal y tal. Y a los 2 días, ese día no tenía moretón, y a los 2 días un hematoma increíblemente grande. O sea, dije, ¿ves? ¿Por qué no te debemos de manipular esa zona? Y aquí cabe como otro paréntesis con otro paciente que también llegó a los 2 o 3 días con un esguince de tobillo, y al momento de revisarlo él me confesó que pues se fue a que lo tronaran y que le pusieron toquecitos y que no sé qué, así, y le dije, ¿sabes qué? Este pie está fracturado. Y fue como de que es que no me duele, fíjate. O sea, tenía un umbral de dolor súper alto, por eso no le dolía. Le mando a hacer la radiografía y tenía fracturado el quinto metatarso. Entonces es como, por eso no se hagan esos tratamientos de manera aguda, porque no se sabe exactamente qué tiene tu cuerpo. Acto seguido a eso, pues sí, una inflamación enorme. Y nosotros también como fisioterapeutas nos respaldamos, ¿no? O sea, ya las 72 horas ya podemos saber o ya podemos referir estudios. Que bueno, creo también que si, no sé, a mí si un paciente me dice, oye, me acaba de pasar ahorita y quiero ir contigo,
ok, vienes conmigo, pero te explico este protocolo y no te toco. Education. Ajá, o sea, no te toco, o a lo mejor te toco y te pongo los toquecitos que ya sabemos que es analgesia y ya, y te explico lo demás y tú lo aplicas en casa, ¿no? Exactamente. Pero, como dices tú, no pruebas, pues no movilizar algo tan fuerte, o sea, una movilización muy fuerte. Es simplemente explicarle el protocolo y listo. Exacto. Ya pasando las 72 horas ya es otro cuento. Exacto. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces esa es la P. Ojalá podamos irlas ahí poniendo se las aquí. voy a mandar para que la vayan viendo. Ok, entonces P fue protección. Luego sigue la E, que es elevación. Todo obviamente es en siglas en inglés, pero bueno, vamos a decirlos en español. Ajá. La elevación, pues es, como ya lo explicaron y como ya lo escucharon, se utiliza desde antes de 1998, o sea, siempre se ha utilizado la elevación porque se sabe que es una forma muy buena de mejorar la circulación, ¿no? Ya sea en piernas, en brazos, en cerebro. No, pero Sí, en extremidades. en extremidades. Ajá. Me imaginé. Entonces, así. Sí. Entonces, pues es una buena forma de mejorar la circulación, de que la sangre fluya un poquito mejor y que nos ayude ahí a controlar un poquito la inflamación. Tampoco es como que la va a quitar, tampoco es como que la va nada. O sea, simplemente te ayuda y hasta ayuda también a un factor de sensaciones, ¿no? O sea, de que sientes rico, de que la sangre está bajando y creo que todo el mundo lo hemos hecho cuando llegamos cansados y elevamos las piernas ahí en la pared de nuestra cama y es delicioso, se descansa muy bien, entonces y mejora bastante la circulación. Entonces, independientemente de si tienes lesión o no, hagan la elevación de vez en cuando porque ayuda mucho a la circulación. Sí, y además también aquí que ayuda mucho tanto a la circulación, pero hablar también de la circulación, o sea, en la parte linfática también, o sea, nos va a ayudar mucho con el líquido intersticial. ¿Para qué? Para que no haya tanto acumulación en esa zona y que podamos tener una mejor recuperación. Claro. Y sí, o sea, aunque no tengas una lesión, si eres una persona que tiene retención de líquidos y que al terminar el día se siente con las piernas como muy pesadas, muy fatigadas, elevar las piernas va a ser siempre como una buena O solución. que trabaja mucho tiempo en una postura, ¿no? Ya sea parado, sentado, también ayuda mucho. Ok, y la siguiente parte, ¿qué es la A? Así la parte de evitar los antiinflamatorios. Esta parte es toda una controversia porque, bueno, vamos a hablar primero. Antiinflamatorios, bueno, tú dices la parte de las pastillas, yo digo la parte del hielo. Ok. Va. Se trata justamente de evitar todo aquello que nos evite la inflamación. Ya hablamos hace ratito el por qué. ¿Por qué no vamos a evitar la inflamación? Porque es un proceso fisiológico de tu cuerpo que dura aproximadamente 72 horas, en donde va un pico de hacer su máxima inflamación y luego empieza a descender. Si tú tomas algún medicamento o te aplicas hielo en esas primeras 72 horas, lo que haces es un bloqueo en ese proceso natural y lo que vas a hacer puedes hasta crear una inflamación crónica. No sé si han visto algunas personas que tienen su tobillo hinchado siempre y es como de, es que hace años me esguincé el tobillo y nunca me lo traté. Pues eso puede pasar por esa razón, porque inhibieron la respuesta inflamatoria natural y al momento de bloquearla o inhibirla, pues se hizo una inflamación crónica. Pero en la parte del hielo justamente, o sea, la bibliografía menciona que al momento de que tú pones el hielo, vamos a aclarar desde aquí, el hielo hace un efecto que se llama vasoconstricción, es decir, como si cerrara poquito los vasos sanguíneos. Entonces eso hace que no llegue tanto flujo sanguíneo a la zona y que no inflame más. Pero pues esa circulación o esa sangre tiene que llegar a esa zona pues para reparar. O sea, tú te lesionas y en tu cerebro llega la información de que, ok, en el pie hubo una lesión, vamos a mandar todas las células propias de la inflamación y vamos a reparar ahí. Pero si tú lo bloqueas antes es como de, no, ya llegaron antes como a hacer nuestra chamba, ¿no? Sí, o sea, al final la sangre trae oxígeno, nutrientes, todo, ¿no? Todo lo que nos ayuda con la inflamación, exacto. Entonces, justamente es no evitar eso porque también evita algo que se llama la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos y no ayuda como a la reparación. Entonces no te pongas nada de hielo en cuanto te lesionas. Sí se sabe que el hielo es un buen analgésico y ayuda mucho como en cuanto a la percepción del dolor, pero no sé, es que tampoco quiero satanizar porque sé que hay pacientes que sí se ponen el hielo y que tampoco les va a pasar así de que, ya te pusiste hielo, ya, ni modo, tu tobillo ya nunca va a quedar bien. O sea, tampoco es satanizar eso, pero se dice que se tiene que, o sea, es como lo más recomendable. Pero si en algún momento lo hiciste,
no pasa nada. También que, otra cosa, que no se pongan la aplicación de hielo durante media hora, que es como mucha gente he visto que lo hace, o sea... Todo morado el pie. Exacto, porque también quemaduras y demás. Entonces, máximo 8 minutos, pero si se puede evitar en las primeras 72 horas, está fabuloso. Y ya después de esas 72 horas, cuando ya pasó el proceso natural de la inflamación, ya puedes aplicar para efecto analgésico, no antiinflamatorio, porque la inflamación como tal está ahí por algo. Sí, o sea, justamente es una parte de las creencias que se tenían antes, ¿no? O sea, antes de que cualquier cosa que te pasara, o sea, se te cayó una pestaña, hielo, o sea, rápido, hielo. Justamente como dices, y bueno, se hizo muy, entre fisioterapeutas, muy... Controversial. Ajá, controversial, sobre todo, no sé si viste ahora que, no sé qué torneo hubo, de que Messi se lesionó y que le pusieron hielo, y que todos de que no se pone hielo, y que no sé qué, y a mí me pasó que pacientes me decían, no, o sea... Volvemos como a lo mismo. así de que no. O sea, volvemos a... Si a Messi se lo ponen, porque... Ajá, sí. exacto. O sea, volvemos a lo mismo. No te vas a morir si te lo pones. ¿Es un método que va a causar analgesia, que va a disminuir tu dolor? Definitivamente sí. O sea, si tú no eres capaz de tolerarlo, póntelo. O sea, no te va a pasar nada. O sea, creo que el hielo no tiene como tanto impacto como las pastillas antiinflamatorias. Exacto. Pero bueno, o sea... Al final, algo que decimos de este método, que está bien padre, es que dejas ser a la lesión, dejas a su proceso natural, entonces puedes evitar algo que evite eso, ¿no? No, y aparte pausa, o sea, ve el nivel de deportista con el que se está hablando, o sea, ellos son vital que los tengan lo mejor posible, lo más rápido posible. En ellos sí, o sea, yo creo que en ellos es como de ni modo lo que diga la bibliografía de que 72 horas tú tienes que jugar el fin de semana, o sea, desgraciadamente así es, sí. Y por eso muchos se retiran muy jóvenes porque ya traen procesos de lesiones anteriores que ya no los están dejando como seguir su vida deportista actualmente. Sí, o terminan muy lastimados. Sí. Bueno, y el tema de los antiinflamatorios tomados, ese es un tema, híjole, súper difícil de cambiar el chip en las personas porque es una creencia que se trae, o sea, y obviamente pues tú confías en el médico y ¿qué pasa si tú te esguinzas, vas a un doctor general, le dices me esguincé, ten antiinflamatorio? ¿Para qué? Para que se te quite el dolor rapidísimo y la inflamación rapidísimo. Ah, ok, gracias, doc. Y van y le hacen caso. O sea, está bien, háganle caso, pero, o sea, justamente por eso dije que este episodio iba a ser muy informativo porque justo como lo explica Magali, y yo siempre les digo así a mis pacientes, a ver, tú te lesionas y una lesión tiene que pasar por 3 fases, inflamación, proliferación y remodelación. No me voy a meter en temas fisiológicos, pero pasa por esas 3 fases a fuerza. Entonces... No puede saltarse uno y otra. Pues sí puede por los antiinflamatorios. Bueno, sí, pero no se debe, más bien. Ajá, entonces me encanta, y te lo dije antes de empezar el podcast, voy a usar una idea como Alex, el que vino al podcast. O sea, es como hacer una pizza y saltarte la fase de ponerle salsa de tomate. No vas a ver igual. No, o sea, si al final se la pongo, de todas maneras es lo mismo, va a estar en la pizza. Ajá, pues, exacto. ¿No? Ajá. Entonces, lo que hace el antiinflamatorio es decirle a la inflamación, no me importas, no te quiero, vete de aquí, y me salto directamente a la proliferación. Y entonces ahí lo que pasa es que se va a generar una, pues no sé si decirle como cicatriz o una recuperación de la lesión incompleta. No va a estar completa, se va a ver perjudicada porque al final, como Magali lo menciona, es un proceso por el cual tiene que pasar la lesión y que no se cumpla, al final va a tener su consecuencia, ¿no? O sea, en cualquier manera expresada va a tener su consecuencia. Entonces, aquí lo ideal es no tomar antiinflamatorio. Yo siempre les digo, si tienes mucho dolor, tómate algo para el dolor, que es para el dolor, paracetamol, y párale de contar. Y deja que la inflamación salga solita, porque es un proceso que tu lesión necesita sí o sí pasar para que su recuperación sea la adecuada. Sí, y aquí creo que es bien importante justamente nosotras transmitirles esa información, porque si nos vamos con los medicamentos tradicionales, estos de doloneurobion o no sé, pues sí, tratamientos que te dan Bedoyecta. Ajá, exacto, todos son antiinflamatorios. Y, por ejemplo, cuando se lesionan me dicen, oye, tengo esto en casa, y todos son antiinflamatorios. Le digo, no te sirve de nada. Oye, pero, le digo, tómate un paracetamol. Pero también tiene paracetamol, y yo, sí, pero trae ibuprofeno. Entonces ese ya es antiinflamatorio. Entonces mejor ve y cómprate un paracetamol y ya nada más. Ah, bueno, está bien. Pero
hacer esta conciencia de que te venden obviamente en la farmacia así de el monito con el dolor muscular y dices, esa me va a ayudar porque es lo mismo que yo tengo. Pero pues son farmacéuticas ya muy grandes que venden millones de medicamentos, pero nosotras justamente educar al paciente que cuando tiene una lesión ya sepa qué tomar. Y si no es una lesión aguda, pues claro que los antiinflamatorios los puedes tomar, no pasa nada, pero hablando propiamente de las primeras 72 horas, evitar esos antiinflamatorios. Sí, o sea, definitivamente un antiinflamatorio sirve y sirve muchísimo. Sí, claro. O sea, y es 100% funcional, pero volvemos a lo mismo. El chiste es pues dejar, o por ejemplo, no sé, en casos demasiado crónicos donde hay una persona hospitalizada con fractura, a lo mejor que lo tienen que operar, pues sí, tómatelos, porque es una lesión ya más grave, ¿no? Aquí estamos hablando de lesiones leves y moderadas. Y agudas. Agudas y que no necesitan que tú les des un... Y normalmente la gente lo hace, ¿por qué? Porque quiere salir rápido, ¿no? O sea, a mí me ha pasado casos donde les digo, es que mira, el antiinflamatorio te va a evitar, que no sé qué. Pues que me lo evite, porque ya quiero jugar. Sí, es cada quien su decisión, pero se les ponen las cartas sobre la mesa de decir, esta inflamación es vital en tu cuerpo y si no bueno, no vital porque no estás a morir pues, pero es importante en tu cuerpo y si la evitas puede pasar esto, pero al final de cuentas cada quien decide qué hacer, porque también hay muchas personas que no nos hacen caso y van y se toman el primer antiinflamatorio que ven. Y también tener muchísimo cuidado con, sobre todo personas muy deportistas que tienden a sufrir lesiones por lo menos, o sea, mínimas aunque sea. O sea, sí es real que puedes caer en adicción a antiinflamatorios. Sí. Y yo tuve una experiencia con mi papá, por ejemplo. O sea, a mi papá le dolía la espalda, antiinflamatorio, porque se lo quitaba así. Y un día le dio ya ni sé qué es, algo de gastritis, ¿no? No, o sea, algo feo. O sea, como que... Ay, ¿qué tuvo? Como un sangrado por dentro. Y el médico le dijo, es por tanta automedicación de antiinflamatorios. O sea, porque al final el antiinflamatorio pues va a tu cuerpo, a tus órganos y... ellos tienen que actuar, ¿no? O sea, tienen que asimilar esos químicos y hay que tener cuidado. Yo conozco muchos pacientes que son adictos a los antiinflamatorios. Sí, y yo creo que en general a cualquier medicamento. Por ejemplo, hay personas que ya les duele poquito el dedo, paracetamol. Ya les duele poquito la rodilla, un antiinflamatorio. O sea, que todo el tiempo están tomando medicamento. No es que los medicamentos sean malos, pero si abusas de estos medicamentos, pues obviamente va a traer consecuencias. Y yo también conozco personas así que cualquier dolorcito, medicamento. Y es como de, oye, pero mejor ven a terapia, vamos a hacer ejercicios. No, es que ya me puse una inyección de no sé qué y ya se me quitó. Y es como de, no se te quitó. Únicamente escondiste los síntomas. O sea, los estás disfrazando, pero... en cuanto pase ese efecto de esa pastilla o esa inyección, lo que sea, otra vez el dolor va a estar ahí. Y dicho y hecho, entonces se vuelve como una constante toma de medicamentos que pues al final el estómago es el que va a sufrir todo. Sí, el cuerpo te va a manifestar las consecuencias. Es más, yo he palpado, visto, no sé, varias personas que se inyectan tanto bedoyecta que hasta tienen fibrosis. O sea, y de que dices, no, o sea, ya cuando toco así un glúteo que digo, ¿qué tienes aquí? Mucho. Te inyectas, y sí, porque pues ya tienes muchísima fibrosis, o sea, hay que ser consciente de esto y, pues, o sea, nada más eso, ¿no? Y que a veces hay alternativas más sencillas o menos agresivas a tu cuerpo, como a veces hasta hacer una sesión de estiramientos o de ejercicio, activación, movilidad, lo que sea, que te ayuden a quitar ese dolor o a controlarlo. Y bueno, pasamos a la parte, la E, ¿verdad? Vamos a la E, que es la parte de education. No, la C, ¿no? No la C. No, tú dijiste la... sí. No, entonces te va. Seguimos con antiinflamatorios, sí, vamos de que... me va. Sí, sigue la C, que es compresión. La compresión, que yo amo y adoro, que también hablábamos de eso desde el ICE, desde antes de 1998, se usaba la compresión junto con la elevación. A mí me gusta mezclarlos, de que bueno, por compresión se da a entender que es comprimir la zona, ya sea con venda, con alguna prenda de compresión, lo que sea, es hacer una compresión que te ayude también a estimular, pues eso de que ya hablamos con la elevación, la linfa, la circulación, etcétera, que nos va a ayudar con el aspecto inflamatorio y el descanso que te puede provocar. Aquí es importante, obviamente, que sí se asesoren con alguien que sepa, que a lo mejor les explique qué grado de compresión hay que hacer, porque luego están con los dedos morados. Y no, o sea, es una compresión moderada que nos ayude a estimular justamente estos líquidos que se pueden acumular en la zona lesionada, ¿no?
Y además también aquí puede ser un poquito contradictorio de que decimos, deja la inflamación y luego la parte de compresión de que, o sea, controlar la inflamación, entonces me vendo o no me vendo, ¿sabes? Pero más bien también aquí es controlar una inflamación excesiva. O sea, la inflamación normal, pues está bien, o sea, porque es la que tiene que ser. Claro. Pero evitar inflamaciones excesivas. Si, por ejemplo, una persona no hizo la protección y se lastimó otra vez el tobillo, se va a hacer una inflamación muy excesiva. Entonces, justamente, la compresión, ahora sí, nos ayuda a que se evite un edema tan intenso, justamente. Sí. Y también para personas que no estén lesionadas, también es un buen método para descansar. Sí. O sea, personas que pasan mucho tiempo paradas, sentadas, unas medidas de compresión es de ley. Deberíamos usar siempre nosotras, que estamos todo el día paradas. Sí. Aparte es delicioso. Lo único malo es que no son aesthetics. Ay, no, ya sé, parecemos viejitos con eso. Sí. O sea, por ejemplo, no sé, si traemos nosotros de que los uniformes aquí, pues no te vas a poner tu media de Chavo del 8, ¿sabes? O sea... Pero podemos usar calcetines de compresión como para corredores y eso siento que funcionan súper bien. Sí. Sí, lo bueno es que ya hay muchas alternativas. Ajá, muchos tipos de compresión, pero sí es importante la compresión. Muy bien, y ahora sí la parte de la educación. Pues ya la mencionamos anteriormente, pero si llega un paciente en fases agudas a terapia y nos menciona que se acaba de esguinzar y que quiere salir lo más rápido posible, es sentarnos frente a él y decirle, tu lesión tiene un periodo de este tiempo, o sea, a veces tenemos hasta una tablita, gráfica, en donde tienes esta lesión de músculo, tienes esta lesión de ligamentos, ok, el proceso es el tiempo es no podemos hacer nada para que sea antes. Más rápido. O sea, y volvemos a lo mismo, si lo queremos poner en cualquier ejemplo, no podemos... No sé, si son 4 semanas, quiero que esté listo para mañana. No se puede. No hay forma porque tu cuerpo tiene su tiempo específico y es hacerle esa educación. Educación también en cuanto a uso de antiinflamatorios, uso de hielo, o sea, todo lo que hemos estado platicando es hacer que el paciente logre llevarse la mayor información posible y que resuelva todas sus dudas justamente para que no haya pues estas recidivas en las lesiones también o que no haya alguna complicación. Claro. Sí, creo que es un punto que suena raro, o sea, decir educación, pero realmente la educación es, o sea, de nuestra parte es que el paciente comprenda todas estas fases, ¿por qué? O sea, literal lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, saber que, ok, ya me pasó esto, tengo que seguir a lo mejor estas fases del protocolo para salir lo mejor que pueda, ¿no? Y entender su cuerpo, entender los tiempos fisiológicos, entender las funciones de estas alternativas, etcétera. Pero es que el paciente comprenda qué es lo que puede hacer cuando una lesión pasa, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues después esa ya fue la primera fase, primeras 72 horas, exacto. Eso se hace las primeras 72 horas. No vayas a que te truenen, no vayas a que te soben, porque también las sobadoras o sobanderos. Ahorita al final damos un poquito de eso, pero okay. No. Y bueno, viene la parte de darle amor a nuestro cuerpo. Esta es la parte, pues a mi gusto padre, la parte que ya involucra movimiento, que ya involucra más actividad, ¿no? La primer letra, que es la L, que es carga, en inglés, ¿no? Pues, pero aquí ya se involucra, pues, el quitar completamente la idea de que, a lo mejor, hablando de un esguince, de que no pises para nada, no camines durante 2 semanas. Aquí ya involucra, a lo mejor, no sé, pisar poco a poco, hacer ejercicios que vayas perdiendo ese miedo a volver a tu actividad normal, hacer ejercicios ya que impliquen que tu cerebro vaya captando que todo está bien y que todo va a ir avanzando progresivamente, ¿no? Y esa palabra es bien importante, la carga tiene que ser progresiva, no de la nada decir, ya, córrele. Sí, no. Para nada. Y justamente como mencionamos hace rato, cuando tenemos una lesión de pie, se altera muchísimo la marcha. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer compensaciones que pues tu cuerpo tiene que volver a aprender, no de cero cómo caminar, pero sí quedan un poquito de patrones ahí biomecánicos medio alterados. Exacto. Entonces es volver a educar al paciente, o más bien hacer una reeducación de marcha, pues para que todo vaya bien. Sí, o sea, justo se involucran conceptos como equilibrio, propiocepción, no sé, conciencia corporal, exacto, todos esos conceptos que es importante mencionar que aquí ya se necesita de profesionales, ¿no? Sí. O sea, sí, a lo mejor si ya
tienes experiencia en lesiones, ya a lo mejor ya lo vas a saber hacer tú en casa. Pero si no, pues ya se necesita un profesional que te vaya guiando en cómo debes de evolucionarlo. Exacto. Y luego la siguiente parte es la parte del optimismo. Esto puede sonar un poquito repetitivo otra vez, pero pues volvemos a lo mismo. Que el paciente tenga pues yo creo que una actitud positiva, una actitud de optimismo a recuperarse de esa lesión, porque al inicio a veces los tratamientos o los ejercicios suelen ser pues más ligeros, entonces a veces los pacientes se llegan a desesperar, es como de ya quiero regresar a jugar, ya quiero regresar, entonces es esta parte de que el paciente vea con optimismo el proceso de recuperación de su lesión, hablando de cualquier lesión. Sí, yo anoté 2 palabras importantes en este concepto, que es, o son los pensamientos y las expectativas que tienes ante tu recuperación. Exacto. O sea, creo que debes de estar bien consciente en lo que estás pensando y en las expectativas que tienes, porque si tú crees que vas a salir en 2 días cuando la lesión tiene que salir en 3 semanas, pues ahí hay que cambiar ese chip, ¿no? Y eso va con la educación, claro, ¿no? Pero sí es eso, es lo que piensas y lo que esperas de tu recuperación. Y que seas muy amable con tu recuperación. Así es. Después viene la vascularización. Aquí este tema pues es ya nada más como cositas extras que puedes hacer para ayudar a tu cuerpo. Son cosas que van a aumentar la vascularización en tu cuerpo, que son actividades ya un poquito más cardiovasculares. No sé, a lo mejor empezar a caminar un poquito más, bueno, depende de la lesión, ¿no? Pero hablando de pie, de esguinces, de desgarres, etcétera, es empezar a caminar, empezar a hacer un poquito de impacto, ya actividades que involucren un poquito más tu sistema cardiovascular, ¿no? Sí, que también ayuda mucho a la recuperación. Y por último, la parte del ejercicio. Yo les digo a los pacientes que esta parte del ejercicio sí es muy importante que la lleven a cabo con un fisioterapeuta, con una persona que sepa exactamente cómo dosificar el ejercicio, porque como lo dijo Sabri hace ratito, o sea, no vamos a, ya te quitaste la inflamación, ya se te quitó el hematoma, ya no tienes dolor, ok, ponte a correr. No se empieza de esa manera, es hacer una progresión del ejercicio. ¿Cómo es esta progresión? De menos a más. Entonces, saber como fisios qué es lo que... Es más, para empezar, saber valorar qué es lo que más se quedó alterado, porque es la parte de recuperar rangos de movimiento, recuperar la fuerza, recuperar el equilibrio, recuperar la propiocepción, la conciencia corporal, o sea, recuperar todas estas fases que se llegaron a perder para que el paciente tenga una recuperación óptima y una reintegración al deporte lo más eficiente posible, o sea, que el paciente no vuelva a caer en una recidiva, que las recidivas son cuando el paciente vuelve a caer en la lesión, y esto pasa muchísimo. No sé si le conocen a alguna persona que tiene un esguince de tobillo, pero que ya le ha pasado como 10 veces. Entonces su tobillo está súper inestable, pero es justamente por eso, porque él no vivió todo este proceso, todo este protocolo de manera correcta, y hubo ahí alguna alteración que a la mínima piedrita que pisan, y lo digo real porque tuve una paciente que eso le pasa, a la mínima piedrita se le doblaba el tobillo otra vez, y otra vez inflamación, y otra vez lo mismo. Todo. Entonces es reintegrar también a tu paciente para que su tobillo o cualquier articulación que esté, o sea, cualquier lesión, no vuelva a ocurrir. Sí, justo. Y creo que la parte más padre, pues es esa, ¿no? La readaptación al deporte, el que se te quite el miedo, que volvemos a lo mismo. También depende de que el paciente quiera seguir todo este protocolo, porque hay unos que dicen, ya va y me voy a jugar. Ajá. Pero bueno, hay gente que sí quiere seguir el protocolo y está padrísimo porque es... O que tienen la kinesiofobia, ¿no? Por eso la educación, de saber, de decirles por qué es tan importante que completen su tratamiento. Exacto. Y bueno, es como tú lo dijiste perfecto, porque es, pues, trabajar todos esos aspectos que a lo mejor se perdieron. Sí, y al final yo creo que nos ha pasado muchísimo como fisios que los pacientes se dan de alta solos en cuanto se les quita el dolor, que de entrada yo creo que cuando llegan a valoración es decirles, hasta que yo te dé el alta, si no puede pasar esto, y que ya no seas responsable tú, porque si no es como, y me ha pasado que llegan y, es que en tal lugar me atendí, pero me volví a lesionar, y no es cosa del fisioterapeuta, es cosa del paciente, muchas veces, no todas las veces, que no siguieron las indicaciones que tenía. Claro. Y justo eso, ¿no? Por ejemplo, yo en los esguinces de tobillo siempre les digo, es que te vuelve a pasar y te vuelve a pasar porque no te lo tratas como debe de. O las luxaciones también pasan muchísimo. Sí, porque tienes una inestabilidad impresionante, ¿no? Sí. Y bueno, justamente resolver algunas dudas que nos han hecho muchísimo en terapia. Entonces, ¿qué no hacer en lesiones agudas? Número 1, no vayas a que te truenen el tobillo, no vayas a que te soben. Y parece broma, pero
muchas Sí personas pasa. sí lo hacen, o sea, sí van. Yo a veces digo, ¿quién tiene más culpa? ¿Quién va a que le hagan eso o quién lo hace? O sea, ¿qué persona en su sano juicio ve un tobillo esguinzado lleno Ya de sé. así, no sé, o sea, dices, Sí, déjamelo todo trueno. así gordito Ajá, déjamelo trueno a ver si se quita. O sea, no, tu ligamento ya está roto. Un esguince es justamente cuando el ligamento se rompe. Entonces, tu ligamento ya está roto. ¿Por qué carajos vas a volver a tronarlo? Yo creo que ahí la no, culpa la tiene esa persona. O sea, porque a lo mejor la persona que va, pues no tiene ni idea de ¿De qué le van a hacer? ajá, o de qué le van a hacer o de qué debe de hacer. Exacto, ¿no? por eso son esos capítulos, para que los compartan con esas personas, los compartan con sus familiares, vecinos, etcétera, para que cuando tengan una lesión de este tipo ya sepan qué hacer y qué no hacer, porque sí pasa muchísimo. Sí pasa. Y a mí, y creo que ya lo dije en episodios pasados, yo a mis pacientes siempre les digo, vayan a que los truenen, a que los soben, a cuando no tengan una lesión. Exacto. O sea, porque ahí los van a tronar y los van a sobar, vayan como vayan. Sí. Y ahí, pues ya es responsabilidad tuya porque fuiste a que te atendieran, ¿no? Pero aquí es importante, no vayas cuando tienes una lesión aguda, porque no va a pasar nada, no va a acelerar nada y no va a cambiar nada. Exacto. Otra pregunta que nos llega muchísimo, Sabri, es ¿cuándo usar frío y cuándo usar calor? Calor forever. Amo el calor yo también. Sí, yo igual. O sea, yo soy pro calor 1000. Sí, pero hay mucha gente que no lo tolera. Hay mucha gente que yo les quiero poner la comprita a veces para un dolor lumbar que yo siento que es delicioso. Y es como, es que me acaloro muchísimo. También, no Sí. se vale no ponerlo, Sí. pero yo siento que el calor es riquísimo. Sí. Es que volvemos a lo mismo, o sea, calor o frío, pues es que depende de la situación. O sea, para mí temas musculares, temas de tensión muscular, etcétera, calor, siempre calor, 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 calor. Porque si hay personas que, no sé, traen tensión en el cuello y se ponen hielo, y yo de que te vas a tensar tensar más de más, estar de exacto. todo congelado. O sea, Sí. no. Para mí el calor es algo súper rico. Por ejemplo, cuando tenía cólico, o sea, era de que Ay, te lo ponías y claro, te delicioso. relaja muchísimo. Al contrario de lo que hace el frío, el calor aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos y llega más sangre a la zona, entonces hay muchísimo Quita oxígeno, dolor. hay muchísimos nutrientes, causa analgesia también, ¿no? Que otra cosa también, yo se los digo también mucho a los pacientes, el frío duele. O sea, yo cuando Exacto. me he metido en frío así de que los pisitos, duele muchísimo. Entonces, son unos minutitos lo que duele, ya después obviamente está la parte analgésica, Claro. pero el frío a mí me es mucho más incómodo que el calor. Sí. El calorcito me encanta. Sí, pero bueno, también es importante que si traes una inflamación importante, pues tampoco pongas calor, porque Exacto, sí, no. puedes provocar otro tipo de Sí, cosas, ¿no? Sí, aquí la respuesta es depende. O sea, Ajá. hay que saber qué estás trabajando y cuál es el objetivo de lo que quieres aplicar. Si tienes una lesión aguda, claramente no vamos a poner el hielo, pero si tiene un dolorcito después de hacer ejercicio, te lo puedes poner. O calor, también el calor, si tienes alguna lesión, no sé, que te duele la rodilla, pero no traes una inflamación, te puede funcionar también. Sí, o como en la espalda, de O en que la típico espalda. dolor lumbar Ajá, o exacto. típico dolor de cuello. Te alivia mucho el calor. De cuello. Me dolió el cuello. De cuello. Bueno, va cerquita. Y la otra pregunta que nos hacían también son las principales complicaciones de no tratarse correctamente. Y yo creo que la principal, ya sé que ya dijimos mucho de los tobillos, mucho de los esguinces, pero me encanta hablar de este tema porque creo que una complicación muy común que se encuentra son los bloqueos articulares. Y llegan a terapia es que me esguincé el tobillo, pero ¿qué crees? Ya no lo puedo mover, me siento súper rígido. Ok, fue porque quizá ya cuando investigas cómo fue todo y lo que hicieron, ves que se saltaron muchos protocolos o muchas cosas, pero ya cuando pasó tiempo, ya se hace ese bloqueo. Entonces, lo que se tiene que hacer como fisioterapeutas es ver en qué zona está el bloqueo, realizar alguna manipulación o alguna tracción para mejorar el juego articular y pues que pueda llevar como sus actividades de manera correcta. Pero Claro. sí que creo que son de las principales. ¿Tú qué Pues conoces? esa y el volver a caer en una Las lesión. recidivas. Ajá. O sea, para mí esa es la complicación número 1. Que si no te tratas, tu cuerpo no va a estar listo y es más, o sea, cada que te lesionas tu cuerpo se queda con esa sensación, esa percepción, tus ligamentos, tus músculos, tus tendones no se recuperan al 100 y hay más probabilidades de caer de nuevo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, eso, y hablando otra vez ahorita un poquito de los bloqueos articulares, pasa que si tenemos un bloqueo articular que no nos está dejando hacer una correcta movilización, si en tus tobillos no puedes hacer el movimiento correctamente, imagínate cómo va a estar tu marcha, cómo va a estar tu carrera, Claro. cómo va a estar tu actividad, o sea, vas a hacer una compensación o tal vez un desequilibrio biomecánico o un desequilibrio en cadenas musculares que te va a llevar a alguna lesión más adelante. Sí, a una consecuencia mayor. Ajá, mayor.
Y pues creo que ya será todo. Sí, entonces apliquen el Peace and Love en su vida. Sí. No, en serio, o sea, tómenlo como algo, o sea, realmente informativo. A lo mejor no se van a poner así de que bien estrictos, de que peace and love. Si pueden, búsquenlo en internet para que vean las siglas en inglés, para que comprendan un Aparte poquito. tiene dibujitos y está Ajá. súper padre Para eso. que comprendan un poquito más los conceptos. Creo que los explicamos bien y creo que se entendió bien, pero bueno, igual si tienen dudas nos escriben, nos preguntan, pero sí es algo que deberían de empezar a aplicar y como lo dijo Magali, si sus familiares, amigos o algo tienden a tener estos, a lo mejor, malas ideas, malos hábitos, pues mándenle este episodio para que sepa realmente lo que le conviene a su cuerpo, ¿no? Y que al final de cuentas cada vez sean más las personas que ya tienen esta información, por si tú estás escuchando esto y ves que una persona se acaba de lastimar, ya sepas decirle como de, no, espera, o sea, no te pongas eso mejor, o sea, como, obviamente no vas a llegar, no, peace and love, o sea, te va a decir, cállate, o sea, Sí. me duele un buen, entonces sí, como tratar de esta manera de también tú educar, así como, escuché tal y tal, porque no es información que nos estemos sacando de la manga ahorita, es información o sea, de evidencia científica que realmente ha mostrado, pues, beneficios, claro. exacto. Y volvemos a lo mismo, o sea, tampoco tiene que ser ley que se haga, o sea, si no haces una letra ya valiste No, y te, o no, sea, no. no, pero, Lo o ideal sea, es que te apegues. ajá, que te apegues y que hagas un poquito, o sea, que comprendas, por ejemplo, no antiinflamatorios, a lo mejor Sobre no te todo. proteges, no te haces la protección porque no sufriste así de que una lesión súper grave, ok, Exacto. no, o sea, tampoco te va a pasar nada, o a lo mejor no elevaste la pierna porque se te olvidó, o a lo mejor no te hiciste compresión porque no tienes venda o nada, Sí, exacto. está bien, o sea, no pasa nada, pero el chiste es que comprendas las fases por las que va la lesión y lo que conviene hacer para tu lesión, ¿no? Sí, yo creo que punto clave o lo más importante sería evitar, o sea, bueno, no evitar la inflamación y la carga óptima. O sea, yo creo que sería de los más importantes que importantes. podemos. Sí, los que recomendamos que no se salten. Ajá, sí, exacto. Y si tienen alguna duda también, con toda confianza pueden escribirnos y nosotras podemos guiarlos en cualquier cosa de sus lesiones. Sí. Muy Pues bien. muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Movimiento Conciencia. Nos vemos la próxima. Bye.